se le regala eso. Usted es dueño de la tierra, pues de lo que está abajo también, no de todo. Si le encuentra usted plata, oro, cobre, hierro, eso sí es de la nación y tiene usted que pedir permiso y pagar impuestos, etc. Pero si encuentra usted petróleo, es suyo, ahí está, tómelo. La idea era una idea relativamente simple y podía ser aceptada en la época. Es la revolución industrial, el liberalismo económico. Bueno, que alguien invierta en esto y arriesgue su capital. Si encuentra petróleo, qué bueno, es suyo y a nosotros nos sirve como combustible. Es el petróleo y el carbón, las dos cosas las dejan libres. México tiene muy poco carbón, Coahuila es la zona carbonífera, pero el resto no tiene nada. Entonces, si se alentaba al capital nacional o externo a desarrollar esa riqueza, bienvenidos, México la necesitaba. El corazón del porfiriato son los ferrocarriles. Los ferrocarriles es lo que cambió a México en la segunda mitad del siglo XIX. Es lo que lo hizo realmente una nación, lo que le dio comunicación. México no tenía otras formas de comunicación, no tenía carreteras y no tenía ríos, no tenía vías naturales de comunicación. Entonces, hasta que llegan los ferrocarriles, hasta ese momento, lo que eran una colección de regiones se empieza más o menos a comportar como si fuera un país. Todavía no muy bien, pero bueno, algo es algo. Entonces, la idea de que el petróleo pudiera ser usado por los ferrocarriles, el petróleo y el carbón, pues muy buena idea. Pero luego vienen otras leyes mineras y una ley petrolera. En este ínterim, en los 1890s, se hacen varios ordenamientos, se dan varios ordenamientos, en donde la propiedad del petróleo no queda clara de quién es. Nada más queda dicho que se puede explotar sin pedir concesiones. Pero llega finalmente la gran ley de Don Porfirio de 1909, la de 1901 y la de 1909. Aquí sí ya no hay ninguna duda. El petróleo es de quien posea la propiedad de la superficie. Ya, abiertamente. Entonces, esto es el primer ciclo de privatización. Viene de la corona española a la República Mexicana del Estado. Con Manuel González y el inicio del porfiriato, ahí cambian las cosas. Y con el porfiriato maduro, el porfiriato ya profundo, que es el de inicio del siglo XX, entonces ya no queda duda, se deja expresamente puesto: los hidrocarburos son propiedad de quien tiene la superficie. Listo, el Estado se deshace del petróleo. Pero fíjense que para 1909 ya hay un conocimiento de que México es un país petrolero. Entonces, la decisión del gobierno de Díaz de deshacerse de la propiedad colectiva del petróleo y entregarla al propietario privado se hace teniendo ya conciencia de que eso no son chapopoteras, de que no es nada más un bitumen para usarlo para las reumas o para calafatear o para cosas secundarias. Esto es ya una gran empresa. ¿Y por qué tienen conciencia de eso? Porque ya llegaron las grandes empresas. Exactamente al iniciarse el siglo XX, llega un personaje, Edward O'Higgins, norteamericano, que va a crear la Mexican Petroleum Company of California. Él es de California, ahí están sus oficinas, entonces le pone en California, pero es una empresa petrolera. En 1901 es cuando la constituye. Ya se sabe entonces que vienen por el petróleo, y esta empresa, que después se va a convertir en la Huasteca Petroleum Company, que va a ser la gran empresa norteamericana en México, está en el mismo momento en que se está transformando la legislación, y no es accidente.
La legislación se transforma porque están los intereses reales, económicos, interactuando con la élite mexicana. Después de Doheny va a llegar, bueno, ya había estado en México, Whitman Pearson. Whitman Pearson es un inglés, es un ingeniero que ha llegado al país a hacer trabajos para el Estado, obra pública, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Veracruz, el ferrocarril de Tehuantepec, el gran canal del desagüe en la Ciudad de México. Todas estas cosas las hace la empresa de Pearson. Tiene muy buenos ingenieros, buena organización, y en el rehacer el ferrocarril de Tehuantepec ya estaba hecho, pero estaba mal hecho, muy mal hecho. Entonces, bueno, pues hay que levantarlo todo y pum, vamos a volverlo a hacer. Acuérdense que Tehuantepec competía con, no había canal de Panamá, entonces competía como una de las rutas más cortas entre el Pacífico y el Atlántico, era muy importante. Entonces los dos puertos, el ferrocarril, todo lo hizo el británico a cuenta del gobierno mexicano, del erario que se le pagaba, y muy bien. En ese proceso va descubriendo, bueno, no él, sus ingenieros, señas de que hay mucho petróleo en Tehuantepec, en la ruta, en la parte del Golfo. Entonces va a crear la compañía El Águila. Entre 1900 y 1906 se van a crear estas dos grandes corporaciones, dos grandes empresas, una norteamericana y una británica, la Huasteca y El Águila, y se va a cambiar la ley. Ahora, ya sabían que el petróleo era importante, pero mi pregunta no la puedo responder, quizá algún otro historiador lo llegue a hacer con otra documentación. Yo no me he metido mucho a esto, sí he investigado el tema, sobre eso hice mi tesis doctoral. El punto es hasta dónde don Porfirio sabía, tenía conciencia de la importancia del petróleo, porque una posibilidad es que no tuviera plena conciencia de lo que estaba haciendo, que el Estado tuviera un conocimiento limitado sobre los recursos mexicanos. Hay un ingeniero de nombre Ezequiel Ordóñez, que es geólogo, es joven, y lo mandan a hacer una investigación sobre el campo, y él llega a la conclusión de que hay mucho petróleo, pero él es un geólogo joven. Hay otra fuente de conocimientos de geólogos más viejos que dicen que no hay mucho. Entonces, detrás de esta decisión de don Porfirio de consolidar la presencia de las empresas extranjeras petroleras en México, dándole seguridad absoluta de la propiedad total del petróleo, la privatización absoluta del petróleo, puede estar un cierto desconocimiento de lo que se hacía, pero cierto, no total, porque para el momento en que se da la legislación de 1909 y la propiedad absoluta del petróleo para los inversionistas extranjeros, porque no hay inversionistas mexicanos, podía haberlos habido, no los hay. En ese momento ya se ha descubierto un pozo que se llama Dos Bocas, y este pozo no lo pudieron controlar, se incendió y echó miles, millones de barriles y nunca se pudo controlar hasta que se acabó. Pero eso sirvió para que las fotografías de Dos Bocas circularan por todo el mundo, por el New York Times, el Times de Londres, los periódicos franceses. El mundo se enteró de que en México había tanto petróleo que era imposible siquiera controlarlo. Perforaba uno, salía una chispa, se prendía el infierno, nada, nadie lo podía. Estaba nadando en petróleo el país, aparentemente por esas fotografías. Entonces, conciencia de que había petróleo, sí la debieron de haber tenido. ¿Cuán conscientes estaban de lo que eso significaba? Ahí lo puedo dejar con lo que conozco, con un signo de relativa interrogación.